El Plan de San Diego era un plan y una operación militar diseñada en 1917 por agentes del presidente mexicano Venustiano Carranza, con el propósito de iniciar un conflicto racial en Estados Unidos que facilitara a México recuperar los estados de Texas, Nuevo México, Arizona y California. El plan llamaba al reclutamiento de mexicanos nativos, anglo-mexicanos, irlandeses, alemanes, japoneses residentes, afroamericanos y nativos estadounidenses, a rebelarse contra la población anglosajona, no irlandesa, en los estados fronterizos, al matar a todo varón mayor de 16 años en un período definido, esencialmente iniciando una guerra racista y de expulsión anglosajona, a excepción de irlandeses. El conflicto se iniciaría el 20 de febrero de 1917. Pero cuando uno de los líderes rebeldes, Basilio Ramos, fue arrestado en Callen, Texas, se halló una copia escrita del plan y los Estados Unidos respondieron inmediatamente incrementando sus tropas en la frontera. Pero, ¿qué hubiera pasado si el plan de San Diego no se hubiera descubierto? ¿Cómo habría cambiado la historia de México con este evento? Se podría haber recuperado el territorio perdido de 1848. Después de haber tenido varios conflictos con Estados Unidos, como la invasión a Veracruz y la más reciente, la expedición punitiva contra Pancho Villa, sobre todo la batalla del Carrizal. En México despertó un sentimiento nacionalista antiestadounidense, al ver que el telegrama Zimmerman fue descubierto, Estados Unidos se concentró totalmente en la Primera Guerra Mundial, al aprovechar eso. El presidente Venustiano Carranza, junto a varios de sus agentes planean un plan para reconquistar el territorio del norte perdido en la guerra de 1848. Así varios agentes carrancistas convencen a los grupos étnicos como mexicanos residentes, anglo-mexicanos, nativos americanos, japoneses, europeos, negros y estadounidenses residentes, a unirse al plan, y elaborar una rebelión. También se les aseguró que tendrían zonas especiales para ellos, tendrían derechos solo para ellos. Los delegados y el mismo Carranza, podría entrar en guerra, por estas razones. 1. Por el robo de más de la mitad del territorio a México. 2. La expedición punitiva contra Pancho Villa. 3. El racismo de los estadounidenses a los mexicanos y a los grupos étnicos. 4. El telegrama Zimmerman, que era alianza con Alemania para la recuperación del territorio, sin embargo, solo se tomó en cuenta los puntos de declarar la guerra contra los Estados Unidos, y la recuperación territorial, se descartó la alianza con Alemania. 5. La distracción de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial. Con todas estas opciones, en los primeros días de enero de 1917, se llevaron pequeños levantamientos del Ejército Libertador de las Razas y del Pueblo, llamado así por la formación de los grupos étnicos. Mientras tanto, en México, Carranza llega a una amnistía con los revolucionarios, para que dejaran sus diferencias a un lado, enfocarse en un enemigo en común. A cambio, la nueva Constitución le prometía sus derechos. El 20 de febrero, México ataca sorpresivamente a Estados Unidos, invadiendo ciudades como Nogales, San Diego, y El Paso. Estados Unidos mandó todas sus tropas a Europa, no se esperaba un ataque mexicano. Esta operación fue llamada la recuperación de Aztlán. Los revolucionarios del norte como Villa invaden los estados de Arizona y Nuevo México, los constitucionalistas invaden Texas, y los del sur, como Zapata se quedaron en caso de un contraataque estadounidense. Los libertadores de las razas toman Nevada, California, Colorado, Utah y Oklahoma. Estados Unidos poco pudo hacer frente a la invasión mexicana, por enfocarse en la Primera Guerra Mundial. A la coalición les tomó 3 meses tomar California. Los zapatistas se apoderan de los pozos petroleros estadounidenses, y matan a todo estadounidense que trabaje en las refinerías. Los constitucionalistas les toma 5 meses tomar Texas, los revolucionarios y los libertadores de las razas en período de 3 meses de los demás estados. Los convencionistas y los libertadores de las razas capturaron diversas industrias en esos estados, como refinerías, fábricas y campos de cultivo, con fin de estos quedarán intactos, para su uso. Para julio de 1918, la coalición tomaron casi todos los estados, menos California, esto en parte debido a la gran resistencia de los mismos estadounidenses. La guerra se extendió hasta medianos de 1918. Mismo tiempo en Alemania perdía la guerra. En agosto de 1918, se encontraba todo controlado el territorio de Aztlán. Diversas guerrillas comenzaban en todo Estados Unidos, debido a que los grupos étnicos querían que se les respaldaban sus derechos, como contemplaba el presidente Carranza. Antes de que terminara la Primera Guerra Mundial, en Washington D.C., los presidentes Venustiano Carranza y el estadounidense Woodrow Wilson se reunieron para los acuerdos de paz.
Carranza exigía la devolución del territorio de Aztlán, reparaciones de guerra, así la adquisición de armamento estadounidense para reducir su poder militar, como submarinos, buques de guerra, aviones, armas y artillería, la promesa de no volver a invadir a México, ni a otro país de América Latina. El cual se acepta, por su debilitamiento de la guerra. Estados Unidos le devolvió el territorio y las exigencias de Carranza. La Revolución Mexicana llegó a su fin, en 1917, con la preparación de guerra y la Constitución. Sin embargo, todavía había algunos problemas entre los revolucionarios, como Zapata, quien fue asesinado en 1919. Villa dejó las armas pero fue asesinado en 1923. Una vez acabada la guerra, en 1919 a 1920, Carranza hizo sus promesas, no solo a los grupos étnicos sino también a los mexicanos. Promovió los derechos de los nativos americanos e indígenas mexicanos, les dio derechos a recibir educación, seguridad, salud, trabajo y oportunidades de vida. Se crearon zonas especiales a los nativos, negros, japoneses y europeos, totalmente protegidas por el gobierno. La cultura nativa fue pasada a las escuelas primarias secundarias. Los japoneses, negros, irlandeses, alemanes y mexicanos se les dieron derechos y la discriminación no es aceptada. A los negros se les dio la oportunidad de votar y entrar a las elecciones, así como también poder incursionar en la política, teniendo toda libertad política. Se le dio la ciudadanía a los negros, irlandeses, alemanes, japoneses y pocos estadounidenses en México. La industria militar empezó a subir al entrar la guerra, con esto, se les dio las oportunidades de trabajo a todos los ciudadanos en maquiladoras, fábricas y campos de cultivo, convirtiéndose en obreros y campesinos. La calidad de trabajo era buena, debido a como lo establecía la Constitución, les dio 8 horas de trabajo, seguro de vida, si se dañaban y un buen y alto salario. La industria mexicana creció a lo máximo que bajó el desempleo y la pobreza, la población aumentó a más de 14 millones a más de 25 millones, debido a la gran migración de europeos, nativos, negros y japoneses hacia el norte y sur de México, tras decretar y promover sus derechos, cosa que no pasaba en Estados Unidos, aumentó su economía, al igual que la industria militar fue promovida creando su propia tecnología militar. Los Estados Unidos quedaron débiles tras la guerra, los recursos obtenidos por Alemania, solo servían para las reparaciones de guerra con México, y los daños que dejaron. El gobierno estadounidense pedía enormes préstamos con los países europeos, e incluso con México, que quedan muy endeudado. Para los años 20, se vio una lenta recuperación económica. Al igual que en nuestra línea del tiempo, en México ocurrirían eventos como la muerte de Carranza, las rebeliones de Adolfo de la Huerta, la Guerra Cristera, y el Maximato. Toda esta situación llegó a su fin y entrando en paz en 1934, con la presidencia de Lázaro Cárdenas del Río.